Muy buenos días para todos, me da gusto volverlos a saludar en esta mañana. Vamos a continuar con nuestra clase de geografía el día de hoy y vamos a comenzar con un tema que hemos estado viendo en estos últimos días en cuestión a los riesgos y la vulnerabilidad que estamos teniendo, esta interrelación entre la sociedad y la naturaleza. Parte de ellos son los riesgos sanitarios, riesgos antrópicos, riesgos naturales, a los que estamos expuestos como sociedad y a los que podemos también nosotros hacer, tener una cultura de prevención para que no haya mayor desastre en nuestras localidades. Bien, y en la clase pasada estuvimos viendo un poco sobre la vulnerabilidad que tenemos como seres humanos y los riesgos que hay en nuestra sociedad y esta vulnerabilidad a la que estamos expuestos y expuestas alrededor de nuestra sociedad y qué es lo que debemos de hacer para que estos riesgos pues no nos convierta en vulnerables, ¿sí? Y bueno, dentro de este tema vamos a estar viendo este día, vamos a seguir con nuestro tema de relación entre la naturaleza y la sociedad. Y en este día vamos a ver participación de los gobiernos e instituciones internacionales y nacionales para la prevención de desastre. Nuestro aprendizaje esperado es: analiza los riesgos de desastre en relación con los procesos naturales y la vulnerabilidad de la población en lugares específicos. Y bien, en este día vamos a ver cómo es de que hay algunos organismos que después de que haya este desastre natural a los que estamos expuestos, hay algunas organizaciones en las cuales podemos tener un apoyo a nosotros y en los que se convierten en algunas organizaciones que intervienen para poder pues tener mayor organización y poder llevar esto un poquito más fácil. Bien, alrededor del mundo existen sociedades expuestas a la ocurrencia de desastres, pues como nosotros lo hemos visto, pues en estas ocasiones, una vez que haya ocurrido un desastre, ¿qué sucede? ¿Cómo se organiza la población? ¿Quién la organiza? ¿Cómo participa el gobierno y las instituciones para ayudar a la sociedad? Bueno, todo esto es cuando ya ocurre, por ejemplo, algún desastre, ya sea natural o antrópico. Hay algunas instituciones, organismos en el ámbito internacional. Esto es para ayudar a nivel internacional, o sea, a todo el mundo, que son los encargados de prevenir y apoyar en caso de desastre, ¿sí? Apoyar y prevenir. ¿Qué quiere decir? Que prevenir nos dan herramientas para que nosotros podamos prevenir estos desastres, más que nada para que no se hagan más grandes y nos afecten a nosotros como sociedad si son naturales, y en el caso que sean antrópicos, pues tener las medidas posibles para que esto no suceda y dañe también a nuestra población. Algunas de ellas son la Organización de las Naciones Unidas, mejor conocida como la ONU, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, la Organización Panamericana de la Salud, que es la OPS, y la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. ¿A qué se refiere cada una y a qué está cada una indicada para poder apoyar? Esto lo vamos a poder encontrar en tu libro de texto en la página 119. Y bien, nos dice que la Organización de las Naciones Unidas, a través de su Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, es la encargada de coordinar las operaciones de socorro ante los desastres naturales o provocados por el ser humano, en zonas donde la capacidad de las autoridades locales no es suficiente para hacer frente a la situación. En este caso podría ser algún desastre natural o antrópico. En el caso, la ONU interviene en el caso de que ya la organización del país, por ejemplo en México, ya no pueda con el problema, interviene la ONU para poderles apoyar, ya sea económicamente o de alguna otra manera, para coordinar algunas operaciones de rescate y poderles mandar algunos insumos o algo que les pueda ayudar para poderles ayudar para que sea eso más fácil. En el caso del terremoto del 2019 en México, pues sí intervinieron las Naciones Unidas, la Organización de las Naciones Unidas, para poder hacer mayor frente a el rescate de las personas e intervenir en estos casos. La siguiente es la Organización Mundial de la Salud, que es la OMS. Esta elabora guías de prevención de enfermedades en caso de desastre y auxilia a la población con ayuda
médica, ¿sí? Hace una guía, hace trípticos, hace infografías, hace alguna publicidad para que nosotros podamos estar previniendo algún tipo de enfermedad. En este caso, ahí ella interviene, por ejemplo, la Organización Mundial, en este caso que estamos viviendo esta pandemia, ella es la encargada de poner lo que vamos a realizar para que este riesgo no se salga de control. ¿Sí? En este caso, podrían ser las medidas sanitarias que estamos teniendo, por ejemplo, el lavado de manos, el uso del cubrebocas, el distanciamiento social. Todo esto es base de esta organización para que mengüe, para que se mitigue en caso de alguna enfermedad. Y en el caso de desastre, pues también ayuda a estar ayudando a las naciones, a los estados y países que estén en algún problema de este tipo, en enviar auxilio a la población y les ayuda con ayuda médica, envía algunas cosas médicas. Bien, la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, apoya a los países centroamericanos con servicios de salud ante situaciones de desastre. Se enfoca principalmente en grupos que enfrentan retos especiales por causas físicas o mentales, adultos mayores, mujeres embarazadas y niños, entre otros. Esta Organización Panamericana de la Salud solamente está en ayuda a Centroamérica, y lo que hace es concentrarse en los grupos vulnerables, ya sea en personas con alguna discapacidad, y les da, digamos que ayuda con mayor atención a esas personas que están en vulnerabilidad. La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y Media Luna, es un movimiento internacional que brinda atención de voluntarios para proteger y asistir a personas afectadas por desastres y conflictos armados también. Acuérdense que un desastre antrópico también es un conflicto armado también. Entonces, esta Cruz Roja la vemos en nuestra ciudad muy regularmente cuando escuchamos las ambulancias, ahí viene la Cruz Roja o así, ¿verdad? Es la que auxilia en caso, o a lo mejor te ha auxiliado también en algún caso para que esté ahí, ¿verdad? Y es la que está ayudando en caso de algún desastre, ya sea natural o antrópico también, y regularmente en proteger y asistir a las personas afectadas, ya sea en un sismo, hasta en una inundación, algo que puede estar presentándole, y le presta sus primeros auxilios para que esto pues no se salga más y afecte a la población, ¿sí? Entonces, bueno, estos son los organismos internacionales alrededor de todo el mundo. Estas son sus infografías, o lo que podemos estar viendo, sus logos, el de la ONU, la Organización Mundial de la Salud, la OPS, aquí están, y la Organización Panamericana de la Salud, lo que son la Cruz Roja y la Media Luna Roja. Estos son algunos de sus logos. Bien, y vamos a continuar. Y bueno, en México, específicamente en México, hay algunas organizaciones que se encargan de brindar ayuda en el caso de algún desastre, y estas son el Centro Nacional de Prevención de Desastres, que es conocido como la CENAPRED, y su misión es prevenir, alertar y fomentar la cultura de autoprotección para reducir el riesgo de la población ante diversos fenómenos. ¿Qué quiere decir esto? Ayudarnos a nosotros a mitigar, a que se reduzca y alertar a la población, de decir, bueno, según el Centro Meteorológico Nacional, hay una probabilidad de que haya un huracán en estas zonas, en las costas de México, ¿sí? Necesitamos que desalojes tu casa, necesitamos que agarres tus papeles más importantes y que te vayas a un centro de acopio, a un albergue, y ahí estés durante lo que pasa la tormenta, durante lo que pasa el lugar. Y si te dice, bueno, ese lugar no es tan riesgoso, puedes estar dentro de tu casa, pero no cruces ríos, no cruces lagos, no salgas a la calle para que no haya alguna pérdida. O tapa muy bien los orificios de tu casa, sella las puertas, pon tablas, algo que haya para que disminuya este riesgo, ¿sí? Y fomentar la cultura de autoprotección. Esto es el
cuidarte de no estar cerca de las zonas de riesgo, como te decía en las clases pasadas. Y el otro es el Sistema Nacional de Protección Civil, que es la SINAPROC. Esta cuenta con protocolos de actuación antes, durante y después de una situación de emergencia y permite garantizar una adecuada coordinación entre el gobierno y la sociedad civil. ¿Cómo se organizan? ¿Qué es lo que se va a hacer antes, durante y después de algún evento, ¿sí? De algún evento ya sea natural o antrópico? ¿Qué hacer antes de un sismo? ¿Qué hacer antes de una inundación? ¿Qué es lo que voy a hacer yo? ¿Qué es lo que vamos a hacer antes? Por ejemplo, antes de un sismo, ahorita estaban haciendo simulacros en las regiones en donde regularmente hay actividad sísmica, simulacros continuamente para prevenir y para decir en dónde te puedes resguardar, en dónde no es factible que te resguardes, qué es lo que tienes que hacer antes de una inundación. Por ejemplo, nosotros que sufrimos de inundaciones en las calles, así, no tirar basura en las calles, no estar dejando la basura, barrer continuamente, estar desahogando, digamos que las calles para que no haya tanta contaminación, y eso hace que, porque la gran cantidad de inundaciones que tenemos aquí es por el encharcamiento y por tanta basura que hay. Entonces, eso es parte del Sistema Nacional de Protección Civil, prevenir antes de que suceda algo así y se convierta en una situación de emergencia. Y en esto, por ejemplo, también garantiza la adecuada coordinación, hace que estén coordinados el Estado y la Federación, para que el Estado y la sociedad, para que pues esto sea más fácil. Auxilia en caso de desastre a las familias, a las colonias, llega a las colonias con ayuda en el caso que esto sucediera, ya sea un riesgo antrópico o un riesgo natural. Bien, y entonces, bueno, estos son algunas medidas que actualmente se llevan a cabo en nuestro país para respecto a alguna de la cultura de la prevención, o sea, algunas cosas que podemos decir que nos ayudan para tener una prevención de algún desastre. Pues bueno, es la difusión con especial énfasis en las zonas vulnerables, o sea, estar en constante prevención, estarles diciendo qué se tiene que hacer en las zonas más vulnerables, por ejemplo, en donde están cerca de un volcán, en donde están cerca de una zona sísmica, en donde ya están regularmente con actividad sísmica, donde están cerca de alguna costa, en donde se pueden desarrollar los huracanes o tornados con mayor facilidad y que hemos visto. Y entonces hay que estar en constante difusión de información, qué hacer durante, antes y después de un evento de esa magnitud. El reforzamiento en las infraestructuras para aumentar la resistencia de las mismas ante los fenómenos naturales. Ya les decía, la infraestructura, pues reforzar las construcciones, reforzar las infraestructuras, las casas, todo lo que se está construyendo para que haya una mejor prevención y se resista a que haya algún evento de esa magnitud, por ejemplo, un sismo, con que haya construcciones más fuertes, pues obviamente va a hacer que el desastre sea de menor magnitud. Sí, los semáforos de alerta para desastre también, eso es muy importante. Esto se da mucho en los desastres. Por ejemplo, hay un semáforo de alerta volcánica en las regiones en las que están cerca de un volcán. Ellos ya conocen prácticamente en qué semáforo están, si están en verde, en amarillo o en rojo, y ellos conocen cuál es la situación y cuándo tienen que evacuar y cuando están en peligro de eso. También los simulacros de sismos, también de las huracanes y erupciones, entre otras cosas. Hay simulacros de los sismos que han estado realizando en las zonas sísmicas y que no solamente se tendrían que realizar en esos lugares, porque es importante que nosotros, aunque no estemos en una zona sísmica que regularmente esté con sismos, es importante que conozcamos qué hacer durante un sismo. Si nos toca o nos llega a tocar que no estamos aquí en San Luis Potosí, estamos en un lugar en donde tiembla, no vamos a saber qué hacer. Entonces, es importante que nosotros también conozcamos qué debemos de hacer, cómo debemos de actuar ante una inundación, ante una erupción volcánica, ante una situación de un sismo,
debemos de estar bien informados para que no nos agarre por sorpresa y actuemos de una manera en que no se pueda hacer o actuar de manera buena. Sí, estas son algunas infografías del semáforo de alerta volcánica que les decía. Semáforo verde, aquí está cuando digamos que no hay, está tranquilo el volcán. Semáforo amarillo es cuando ya empieza a haber exhalación de cenizas, de algún humo, en el que empieza a tener un riesgo, a presentar un riesgo para la población también. Y el semáforo rojo, pues es cuando ya está haciendo alguna erupción el volcán y es cuando ya está en mayor riesgo. ¿Sí? Los simulacros que se realizan, dónde debes de estar, hacia dónde tienes que salir, hacia dónde tiene que ser la ruta de evacuación, qué es lo que tienes que hacer. Estos tipos de simulacro también se realizan mucho en las escuelas, en donde a lo mejor alguna vez te ha tocado en que no sé, puede haber algún incendio, alguna otra actividad en la que tengas que desalojar la escuela o simplemente la casa. Tendríamos que hacer un plan de evacuación para saber hacia dónde tenemos que irnos y cuáles son las zonas más seguras en caso de que nos ocurriera algún tipo de desastre, ya sea natural o antrópico. Bien, para fortalecer la cultura de prevención y reducir la vulnerabilidad, es vital realizar un plan de protección civil. La elaboración de este cuenta con 4 fases, ¿sí? Identificación y reducción del riesgo, identificación de rutas de evacuación, asegurar la toma de la mejor decisión y realizar un simulacro, ¿sí? Esto es importante que lo estemos viendo, ¿sí? En todos los países y todos los estados tienen un plan de protección civil. ¿Qué hacer en caso de que ocurra algún desastre? ¿Sí? Y esto es primero identificar el riesgo al que estamos expuestos, identificar una ruta de evacuación, por dónde es la mejor manera para salir y salir de ese lugar, asegurar la mejor toma de la mejor decisión, ¿sí? Hacia dónde tengo que dirigirme, si me quedo, si me voy, si me quedo guardando mis cosas o si las dejo porque para que sea la mejor decisión. Y realizar un simulacro. Siempre tenemos que estar previniendo y tener la cultura de estar realizando estas actividades. Bien, entonces en este día, pues bueno, vas a realizar una actividad en la que vas a anotar en tu cuaderno los organismos encargados de prevenir y apoyar en caso de desastre. Esto los puedes encontrar en tu libro de texto en la página 119. Esos son los que te mencioné ahorita. Y como segunda actividad vas a elaborar tu propio plan de protección civil. Para ello vas a seguir las siguientes indicaciones. Identifica a qué riesgos está expuesta tu localidad o tu casa. Identifica las rutas de evacuación que puedas usar en caso de que el fenómeno natural o antrópico se presente y ponga en riesgo tu vida. Y número 3, explica cómo minimizarías los riesgos a los que estás expuesto. ¿Sí? No olvides agregar ahí una imagen o un dibujo a tu plan de protección civil. Bien, entonces nos vemos en el siguiente video. Si tienes alguna duda de cómo realizar o de cómo debías de realizar tu actividad, pues la resolvemos en el siguiente video. Muy bien, entonces nos vemos y ojalá que realices tu actividad y que no haya duda de